Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Saludos a mis compañeros y amigos de Al Calor Político y Teleclic. Muchas gracias por estarnos acompañando una vez más en esta serie de entrevistas que se están haciendo de forma coordinada con el INECOL, Pretextos de la Ciencia. El día de hoy me acompañan 3 investigadoras. Por cierto, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Está con nosotros Simonetta Negrete, Alejandra Núñez y también Guadalupe Amezcua. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar platicando sobre un proyecto que ellas están pues encabezando, es el proyecto de mano, ¿no? Platíquenos al respecto, ¿qué es este proyecto de mano y en qué consiste? Cualquiera de ustedes. Bien. Bueno, pues el proyecto de mano es un proyecto en el que estamos generando un modelo de atención a la inseguridad alimentaria y la falta de sustentabilidad en la producción de alimento en las comunidades rurales de México. En particular, comunidades que producen alimento en milpas. Nuestro enfoque es multidisciplinario. En ese sentido, trabajamos tanto la producción y generar formas de producción que se puedan sostener en el tiempo y que sean compatibles con la conservación del suelo y del medio ambiente, como una alimentación sana y la salud, sobre todo de madres y niños. ¿Qué lugares han visitado precisamente para poner en marcha este proyecto? Porque hablas del país, pero específicamente ¿en qué puntos? Sí, este es un proyecto que está generando un modelo en una sola comunidad. Todavía no se ha expandido a otras comunidades, pero la intención es demostrar y mostrar cómo se puede, con un abordaje multidisciplinario, mejorar un problema de inseguridad alimentaria y de producción de alimentos sostenible dentro de una comunidad para luego replicarlo en otras comunidades. Trabajamos en el Cofre de Perote, en una comunidad que se llama Ocotepec, en el municipio de Ayahualulco. ¿Por qué se requiere esta aproximación multidisciplinaria alimentaria? ¿Por qué es tan importante? Porque el problema de seguridad alimentaria es un problema que tiene muchas aristas. No es un problema solo de producción, ni es un problema solo de hábitos alimenticios, ni es un problema solo de situación económica o de salud. Es la combinación de todos ellos. ¿Esto podría ayudar, por ejemplo, a esas regiones como lo que es el Cofre de Perote? No sé si alguna más me lo pudiera contestar, en el hecho de que muchos siembran papa, por ejemplo, pero se les echa a perder. Eso, además de venderlo, ellos también lo consumen. Y cuando es temporada de frío, como ahorita que vienen las heladas, pues su propia producción se echa a perder. ¿Eso estaría ligado a eso que ustedes están trabajando? Bueno, obviamente hablar del país, ¿no? Es un país muy diverso, con ecosistemas muy diversos, modos de producción muy diversos, ¿no? En el Cofre de Perote, como usted menciona, hay distintas estrategias de producción de alimento y en realidad al centro está el hecho de que muchas de estas comunidades rurales en el país están en un momento de transición. No son comunidades que se llaman de subsistencia, es decir, que producen y consumen todo su alimento, sino que tienen ya una cierta integración al mercado económico a través de dinero en efectivo que viene de remesas, etcétera. Entonces, en realidad el problema que nosotros tenemos muy presente es cómo diversificar las estrategias de producción de alimentos, partiendo en el caso de Ocotepec de una milpa que tradicionalmente se ha utilizado como modo primario de subsistencia. En el caso de las comunidades de Perote que trabajan con la papa, habría que ir a analizar cuáles pueden ser las estrategias de diversificación de la producción, porque al diversificar la producción de alimentos localmente, la probabilidad de que esas familias tengan una diversidad alimenticia mayor y por tanto una menos vulnerabilidad tanto a los cambios que estamos viviendo y que están por venir, ¿no? Les permite una nutrición mejor, una salud mejor. Entonces, más que ver cómo no hacer que
cómo lograr que no se les eche a perder, es diversificar, ¿no? Y es una estrategia ecológica universal, ¿no? Mientras tenemos diversidad, entonces cuando viene una helada, ¿no? Afectará un producto, pero quedan otros, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de mostrar en Ocotepec, es que a nivel de producción de alimentos y de consumo, el tener diversidad es una estrategia de resiliencia a los cambios y es, por definición, una estrategia alimenticia mucho más saludable. ¿Cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el deterioro ambiental, el alimentario y también de salud? Una de las cosas que ocurren es que al campo en México han llegado estrategias de producción uniformes para todo el país, que han venido como influencias de muchos lugares, pero el país es muy heterogéneo. Y eso significa que una estrategia que, por ejemplo, funciona muy bien en Sonora, no funciona en lo más mínimo en una zona montañosa como el Cofre de Perote. Pero las estrategias se han unificado. Y entonces lo que ha funcionado muy bien en un país, en una parte del país, ha deteriorado enormemente la situación ambiental en otra. Por ejemplo, en las zonas montañosas. El producir papa a gran escala, como se está produciendo en el Cofre de Perote, con grandes cantidades de insumos agroquímicos, ha contaminado el agua, ha contaminado los suelos y ha generado que esos suelos no produzcan más después de que se produjo la papa. Y entonces lo que ocurre es que los campesinos no están enterados de todo esto. Ellos reciben estos paquetes tecnológicos, estas estrategias, y no tienen idea si son aptos o no para sus tierras, y muy frecuentemente deterioran enormemente el contexto ambiental. Esa es la relación que existe. Y entonces no nada más ellos dejan de producir para comer, ellos, sino que están deteriorando y haciendo menos posible la producción en el futuro para toda la comunidad y para todo el país. Estas estrategias que vienen siendo la misma para todo el país, ¿fue porque no hubo un buen estudio por parte de la autoridad? ¿Porque solo cumplieron como solo por cumplir y tener un apoyo para los productores? ¿O qué es lo que hizo falta? ¿Por qué no se dio pues lo que se tiene que dar en cada región? Bueno, esto no es una cosa que se dio solamente en México. En los años 70 y en los años 80 hubo lo que todo mundo conoce como la Revolución Verde, en la que se creyó que el ingresar insumos agroquímicos en todo el mundo iba a resolver el problema del hambre. Y en gran medida la Revolución Verde generó una alta muy importante de producción de alimento, pero los costos ambientales no se previeron y el deterioro en la sustentabilidad y en la capacidad de producir alimento al futuro tampoco se vieron, no nada más en México, no se vieron en el mundo. Entonces estamos parados en México en el mismo problema en el que estamos parados en todo el mundo, y este es el proceso que hay que reversificar. Y la estrategia en la que creemos actualmente como una estrategia posible es tener estudios locales para determinar qué es lo que en cada región se requiere. Aunque esto es complejo, pero estamos preparados mientras haya la voluntad de hacer desarrollo regionalizado, que eso es lo sabio. Claro. Y basado en la evidencia, ¿no? Así es. Ustedes escogieron una sola comunidad. ¿Cómo fue que escogieron esa comunidad? ¿En base a qué? ¿Ya habían ido? ¿O cómo fue que les interesó esa en específico? ¿O solo por estar en zona montañosa? ¿Cómo fue que definieron esta es la que vamos a estudiar? Guadalupe. Bueno, empezó ahí hace ya más de 8 años el programa de MANO, quiere decir Desarrollo de Madres y Niños de Ocotepec. Y con una chica investigadora de nuestro instituto empezó este programa ahí, trabajando con mamás y niños. Trabajamos ahí con bebés desde 15 días de nacidos, todo el ciclo hasta que cumplen 5 años. Y bueno, pues ella fue la que empezó a abrir esta comunidad, y ya él se sigue
continuado ahí durante 8 años y después se va abriendo el proyecto, viendo también esta necesidad alimentaria y entonces nos vamos uniendo a un grupo más grande, ¿no? Y parte de lo que nosotros empezamos a ver allí era estas carencias en la relación materno-infantil y también lo que seguimos haciendo es apoyar esta parte alimentaria porque aun cuando haya esta mejor producción, si las personas no cambian un poco sus estrategias, su manera de ver la alimentación, sus creencias, sus formas, pues igual en la ciudad, aunque uno tenga alimentos, claro, pues si uno no tiene una mejor actitud hacia la diversidad de cómo nos alimentamos, pues no funciona. Entonces, por eso están integrados nuestros equipos, porque la parte que a mí me toca es trabajar junto con mi equipo en apoyar este cambio de mentalidad, de creencias y también de cómo las mamás están empezando a alimentar a sus hijos desde que destetan hasta por lo menos 5 años o 3 años, que es la parte más vulnerable, apoyando en que realmente esto que están produciendo sí se lo den a los niños, cambiando y modificando sus dietas y sus formas de comer. Eso que dices es muy interesante. Me gustaría saber qué es o cómo los alimentaban y cuál sería la forma correcta en la que ustedes le están pues asesorando, ¿no? Para que puedan alimentar de una mejor manera a la familia, a los niños principalmente. Claro. Bueno, aquí pues no sé los estudios que tú estás haciendo y de a sí, partir bueno, de en ahí realidad no hay una forma correcta de alimentarse, ¿no? Pero lo que hemos observado y hemos hecho un seguimiento de niños y niñas desde el nacimiento hasta la lactación, que es un periodo, como dice Guadalupe, muy vulnerable porque pasan del seno materno, que es un alimento completo, que tiene millones de años de evolución para hacer bien lo que hace muy bien, ¿no? A una alimentación que existe en la comunidad. Lo que sucede es que por prácticas culturales, ¿no? Conductas y también conocimiento o desconocimiento, estas transiciones del seno materno a los sólidos, ¿no? Son etapas en donde no se están alimentando a los niños con suficiente diversidad de alimentos. Por razones culturales, ¿no? Es una comunidad cuya dieta está basada en el maíz, en el frijol. Ambos son alimentos de muy buena calidad, pero requieren también, cada vez hay más evidencia, ¿no? Que un crecimiento sano en los humanos necesitamos micronutrientes, necesitamos vitaminas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en la comunidad es ampliar el rango de dieta que consumen estos chicos en ese proceso de ablactación, porque culturalmente es lo que se utiliza, ¿no? Es la tortilla, ¿no? Todos los productos derivados del maíz, los frijoles que son de muy alto contenido proteico, pero con poco adición de, por ejemplo, verduras que provee la misma milpa. Y es aquí donde se conectan los distintos pedazos del rompecabezas que estamos trabajando multidisciplinariamente. Lo que queremos es que las milpas, al diversificarse para producción, diversifiquen las opciones de alimento que tienen esas mismas familias, aun cuando para que no necesiten depender del insumo económicamente comprado en los mercados, que a veces son comunidades en situación de pobreza, con pocos recursos económicos. Entonces, lo que estamos tratando es que lo mismo que ellos han tenido siempre, lo incorporen en la dieta de los niños y de los adultos. Estos son procesos muy complejos porque el cambio de conductas en los humanos es muy difícil, ¿no? Pero lo estamos haciendo a través de programas en donde con interacción del grupo del CECIGUE, por ejemplo, a través de dinámicas, a través de un grupo de mujeres que están haciendo conservas, están aprendiendo a transformar y darle valor agregado a los productos que salen de la milpa y del invernadero que hay en la comunidad, para que ahora el siguiente paso, como dice Guadalupe, sea que lo consuman, ¿sí? Son cuestiones culturales, son cuestiones conductuales, ¿no? Pero nuestra experiencia es que las mujeres son receptivas, ¿no?
Y por supuesto hay otros elementos estructurales, ¿no? Como la presencia de bebidas altamente calóricas, ¿no? De productos que empiezan a llegar procesados, ¿no? Que esta comunidad se ha mantenido al margen de esa transición epidemiológica porque no tienen dinero para comprar esos productos. Pero una vez que haya dinero, esos productos son omnipresentes. Claro. Entonces, la lucha, no solo en Ocotepec, sino en el país entero, es cómo promover el consumo de productos locales que están en el traspatio, ¿no? Y que eso se incorpore como la dieta que se acostumbre en los niños en esa y en otras comunidades. Además del cambio de conducta, ¿cuáles han sido los retos más difíciles que se han tenido que enfrentar a través de este proyecto? Bueno, uno de ellos, en cuanto a la participación, no hemos tenido ningún problema. Un reto muy inicial sí fue pero afortunadamente pues sí tenemos mucha participación con las mujeres. De hecho, en diferentes momentos ha participado el 100% de la población. Pero sí, uno de los retos que tenemos es la integración como grupo y también el que ellas puedan empoderarse, que puedan expresar sus opiniones. También en ese sentido hemos realizado diferentes talleres, actividades, y cada vez ellas son más capaces de hablar, de decir lo que quieren. Y uno de los retos actualmente es que realmente puedan pasar a ser más autónomas, a tener iniciativa propia, de manera que se apropien ya del proyecto para cuando nosotros no estemos. Y otro reto importante es el aprender a cuidar de las cosas. Yo puedo agregar retos desde el punto de vista que yo conozco. Uno de los retos más importantes en la transformación agrícola es que el proceso que hubo de transformación de la forma de producción a través de estos paquetes tecnológicos fue un proceso que a lo mejor duró 40 años. De tal manera que la forma de producción anterior, en la que la gente incorporaba mucha diversidad de alimentos en su milpa, se perdió. El hábito se convirtió en producir maíz y frijol básicamente. Y entonces la reintroducción de nuevos productos para mejorar la alimentación y al mismo tiempo hacer más fértil el suelo es un proceso largo porque requiere de cambios de hábito de producción y sobre todo requiere de un proceso de reconstitución de los suelos, que es un proceso que no es corto. O sea, unos suelos que ya se hicieron a una producción con insumos de agroquímicos perdieron la vida. Todos los organismos que vivían y la diversidad de organismos que vivían en el suelo se pierden. Entonces viene un proceso de restauración que es medianamente largo. En general, lo que se sabe es que al menos en 10 años se vive un proceso de transición. Este es un reto muy grande en una comunidad donde dependemos casi enteramente, alimenticiamente, de lo que se produce, porque la transición genera un sumidero. Entonces hemos tenido que ir muy suavemente, demostrando que es un proceso largo, pero que vale la pena. Claro. Y esta noción es difícil, porque es una noción no de corto plazo, no de yo produzco así y entonces mañana obtengo mejor producción, sino yo le invierto, que es un cambio de noción completa, le invierto para en 10 años estar en una mejor situación. Cuando tú tienes una situación de inseguridad alimentaria y pobreza, pensar a largo plazo es lo más difícil del mundo. Así nos pasa a todos, ¿no? Claro. ¿Qué otros productos, mencionaban que ahí en la zona nada más había maíz y frijol, ¿qué otros productos han podido ya incluir? Es que ahora tenemos un centro comunitario de mano donde tenemos un invernadero, un huerto comunitario y además las personas que participan con nosotros han empezado a producir en traspatio y en sus milpas, entonces ya se diversificó muchísimo. Se produce en la milpa haba, chícharo, cilantro, acelga, además de distintos hermosísimos colores de maíz. Quelites, que son plantas que ellas cuidan, aunque salen solas.
tomate verde, silvestre, buenísimo. Todo esto se ha reincorporado a las milpas que tenemos con ellas, y además en el huerto comunitario y en el invernadero tenemos jitomate, zanahoria, acelgas, cilantro, chiles. Ya se volvió un montón de cosas. Y tenemos una forma de producción en cooperativa en las que las mujeres, todo lo que producen, la mitad se queda para la familia y la otra mitad hemos generado enlaces con consumidores conscientes en Jalapa. Entonces surtimos un restaurante, se venden los productos de las señoras tanto en conservas como frescos en el Inecol y en la Ceiba Gráfica. Hay sitios de venta donde tú, si eres un consumidor que está interesado en apoyar este tipo de proyectos y de comprar directo con los productores que están trabajando por una mejor producción, puedes tener acceso. ¿Por qué se están enfocando en trabajar en mujeres y niños? ¿Los hombres no participan o sí? ¿Adultos? Hombres. Bueno, hay algunos hombres que, sobre todo en la parte de milpas, por supuesto que sí, aunque muchos de los hombres, precisamente porque no producen suficiente para sobrevivir, salen a trabajar fuera. Afortunadamente no es una comunidad que sus hombres se vayan a otro país, casi todos se quedan entre Jalapa, Puebla y México, pero sí solo regresan ellos cuando hay procesos de la milpa importantes y todo el resto del año en general están fuera. Solo algunos sí se quedan en la comunidad. Y desde el punto de vista de salud, ¿no? de desarrollo, las mujeres en esta comunidad, como en muchas otras comunidades, son los principales cuidadores, ¿no? de la siguiente generación. Y también porque el mejorar las condiciones de una mujer adulta, ¿no? o de una mujer que está al cuidado de sus hijos o sus sobrinos, ¿no? Ese empoderamiento rinde muchos frutos en términos sociales, ¿no? culturales, pero además biológicamente, en mejorar la situación de los niños, estamos mejorando las siguientes generaciones. Hay una evidencia muy grande que muestra que el capital materno, corporalizado como estatura, ¿no? Contenido de grasa, y bioquímicamente impacta la salud de la siguiente generación. Entonces, si nosotros incidimos en el mejoramiento de la salud y el desarrollo, el crecimiento de niñas y niños, ¿no? la siguiente generación tiene una mejor probabilidad de contar por lo menos con una línea base mejor que la previa, ¿no? Entonces, estas prácticas, por ejemplo, de alimentación, de preparación, este proyecto también, una de las características que lo hace muy, muy especial es que es una aproximación biocultural, ¿no? Estamos muy conscientes de los cambios que hay que hacer a nivel cultural, pero con una base biológica. Entonces, la idea es integrar estas dos aproximaciones para que el cambio se quede, no sea pasajero, sean cambios, aunque fuera pequeños, ¿no? que permitan avanzar hacia un mejor bienestar de la comunidad, ¿no? Y además, mundialmente, los indicadores de bienestar de un lugar se miden justamente con la situación nutricional y de salud de los niños. ¿Ustedes han tenido que utilizar algún medio no escrito para realizar comunicación o diálogo con la comunidad? Sí, lo hemos hecho muy a propósito porque, como muchas comunidades de México, todavía los adultos de esta generación son personas que no tuvieron acceso a la escolaridad y no saben leer y escribir. De tal modo que si tú les das un manual, les das algo que requiere lectoescritura, no lo van a utilizar, porque su lectoescritura, en el mejor de los casos, es pequeña. Entonces hemos recurrido a dos medios distintos. Uno de ellos, el que más hemos desarrollado hasta ahora, es el teatro de títeres. ¿En serio? Sí. Hicimos una obra especial de títeres para este proyecto que se llama Suelos, el Bajo Mundo. En esta obra lo que se desarrolla es una historia en la que una mujer mayor de edad, como las que viven en Ocotepec, cuenta la historia del pueblo.
y cómo fueron llegando, apropiándose de la tierra y cómo fue cambiando la manera de aproximarse a la producción y cómo se fue deteriorando la producción y qué es lo que están haciendo ahora para hacer esa producción mejor y cómo funciona. Y en esta obra es muy bonito porque hay un mundo debajo del suelo lleno de vida que tiene personajes y un mundo arriba del suelo que es la familia Milpera. Y ambos hablan desde su punto de vista. Esta es una cosa que acabamos de hacer. El otro medio es que estamos produciendo imágenes, pósters que expresan cuáles son las ideas más importantes del proyecto sin texto, solo imagen. Para eso hemos hecho una alianza, así como hicimos para la obra de títeres, una alianza con el Teatro Lid. Para las imágenes en los pósters y calendarios que estamos haciendo, hicimos una alianza con la Ceiba Gráfica, que es un centro de gráfica en esta región, y ellos nos están haciendo las imágenes en las que se ve el cuidado de materno-infantil, se ve el cuidado de la milpa y la relación con la mesa y lo que puedo comer, y las diferentes formas de aproximarse al manejo de la tierra. Y me gustaría señalar, ¿no?, que estos carteles, ¿no?, sean los mensajes que se van a desplegar en estos carteles, son el resultado de la misma investigación en la comunidad. Es decir, no son mensajes de promoción, son muy locales, son el resultado de la evidencia que se ha generado a través de estos últimos años de trabajo, en donde sabemos ya cuáles son los problemas muy específicos, muy puntuales en la comunidad. Entonces se les habla directamente a esas familias, ¿no? Y lo que ha sido también muy lindo, me quisiera añadir, ¿no?, en la presentación de la obra de teatro, es que las mujeres se reconocen. ¿No? Que es algo ya saben que a veces qué personajes quién dentro de la comunidad. Se reconocen, y eso es un poder muy grande, ¿no? Porque muchos de nosotros siempre estamos expuestos a publicidad y a cosas donde no hay una relación de lo que vemos con lo que vivimos. Mientras que en este caso lo que estamos buscando es que estos medios de comunicación, además de apelar a la no literacidad, ¿no?, es que las mujeres se reconozcan en esos papeles, y ese es, yo creo, que es un primer paso para un cambio mucho más permanente. ¿Qué tiene que ver el comercio justo con la seguridad alimentaria? Todo. Sí. Bueno, yo creo que podemos comenzar por decir que el 70% del alimento que se produce en México se produce en agricultura familiar de pequeña escala. Y sin embargo, las familias que hacen agricultura de pequeña escala son las que sufren mayor inseguridad alimentaria. Es terrible, ¿no? El alimento se produce donde más inseguridad alimentaria hay, y esa es la relación más seria. Y esto es porque ellos producen el alimento, pero no tienen un contacto directo con sus consumidores. Hay un montón de cosas que pasan en medio hasta que los consumidores adquieren el alimento. De tal manera que es totalmente injusto. Quien produce el alimento no está en condiciones de extremísima pobreza, cuando todos dependemos de ese alimento. Entonces, lo que necesitamos es que todos los que consumimos, que somos todos, porque todos comemos, sepamos bien quién produce y que el beneficio llegue a esas comunidades. Que no haya intermediarios. Que haya cadenas más cortas, por lo menos. Que el consumidor, sobre todo, sepa quién es su productor, dónde vive, en qué condiciones vive y cómo está produciendo. Si realmente está produciendo de una manera que va a poder seguir produciendo, o lo único que está haciendo es producir de una manera muy barata para poder vender, y que está deteriorando el agua, el suelo, claro, el bosque y todo lo que está a su alrededor. Que es de todos, además. Es de todos y nos importa a todos, pero nos tiene que importar. Eso significaría también pagarle lo justo, porque a través de estos intermediarios que se van pues poniendo en el camino, y que, como tú dices, a veces es muy larga, pero se puede acortar, eso hace que cada vez llegue menos
hacia ellos, quienes realmente lo producen, y que se dé esta inseguridad alimentaria a final de cuentas, a final de la fila, ¿no? Eso es lo que sucede, porque quien más se beneficia de la venta de productos alimenticios no es el productor. Y por lo menos sería justo, no quiero decir que se tienen que quitar a los intermediarios, quizás no es posible, pero sí acortar, y además que se reparta el beneficio de una manera mucho más justa, claro, ¿no? Y sobre todo que quienes estamos consumiendo exijamos que no nada más nos den y comamos, sino barato, ¿no? Sino que saber que eso que consumimos es sano, cómo se produjo, quién lo produjo y en qué condiciones de vida y en qué condiciones de ambiente está esa persona. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que este proyecto de mano que se está realizando ahorita en una sola comunidad se pueda ya expandir? Eso no lo sabemos, porque los pasos que se dan son cortos. Uno quisiera que todo esto fuera a velocidad de la luz, pero nada de lo que está involucrado en la inseguridad alimentaria es rápido. Ni la recuperación ambiental, ni la transformación de las ideas, ni la transformación del mercado. Nada de eso es rápido. Entonces, para poder demostrar que una comunidad va avanzando hacia la seguridad alimentaria es una cuestión de años. Nosotros creemos que por lo menos esta comunidad requerirá unos años más de trabajo intenso para poder empezar a ver cuantitativamente y que nosotros lo podamos registrar cuantitativamente la transición hacia una situación de seguridad alimentaria y de empoderamiento más grande. Sin embargo, esta comunidad, como muchas otras donde ha habido estudios similares en el mundo, ¿no? Lo que queda claro también de la evidencia es que es una cuestión que está inmersa en una aproximación no solo multidisciplinaria, sino que tiene un contexto político muy importante, ¿no? Es decir, se requiere voluntad política para cambiar las estrategias de desarrollo del campo, ¿no? En México nosotros pensamos que este estudio lo que aporta es una evidencia de que es posible incluso a baja escala y con recursos muy mínimos, ¿no? Nosotros estamos operando con el mínimo posible, ¿no? Pero si esto se convierte en una estrategia, ¿no? Si estos principios que acaba de mencionar Simonetta son los que rigen los cambios que se requieren para que a nivel estructural esto empiece a cambiar la dinámica, ¿no? Yo creo que podemos en menos tiempo lograr llegar a muchos puntos, salvo los procesos biológicos que no se pueden acelerar, ¿no? Pero socialmente es ganar inercia, de manera que eso puede llevarnos más rápido a ese punto que si no hacemos nada, ¿no? Y esto es un mensaje muy claro a quienes están involucrados en la toma de decisiones a todo nivel, ¿no? Porque mucho de lo que vemos en Ocotepec, al final Ocotepec es una comunidad común y corriente, ¿no? Sí. Pero es muy característica de lo que está sucediendo en el campo en México. Y vemos como estrategias de desarrollo coordinadas, coherentes, que tengan estos ejes como rector, pueden generar cambio muy visible, muy importante, muy urgente, ¿no? En un plazo más corto que si lo dejamos a la entalpía en la que vivimos en este momento. La inseguridad alimentaria, si no se atiende, ¿qué consecuencias puede llegar a tener en cuestión de salud principalmente para la comunidad? Y si hay en otros aspectos, también me gustaría que lo mencionaran. Uy, es muy multifacético. Podemos comenzar con los de salud y luego ir escalando, ¿no? Sí, ¿no? O sea, a nivel muy elemental, ¿no? La inseguridad alimentaria significa no tener suficiente para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces, un niño, una niña, un bebé, ¿no? que se gesta y nace y crece en condiciones de inseguridad alimentaria, es una criatura que está destinada a no alcanzar su potencial biológico, ¿no? En términos de estatura, en términos de desarrollo cognitivo, ¿no? Estamos llevando a cabo actualmente un estudio en la comunidad en donde lo que queremos ver es cómo afecta esta situación, ¿no? Que no es nada más de inseguridad alimentaria. Desafortunadamente la inseguridad alimentaria muchas veces va siempre junto con una situación de pobreza,
¿no? En donde las cuestiones psicosociales, no estructurales, son muy adversas. Esta adversidad, que tiene, como decía Simonetta, muchas aristas, ¿no? Impacta, se mete debajo de la piel de los individuos. Entonces, su desarrollo cognitivo, sus funciones ejecutivas, la capacidad de planeación, su aproximación a riesgos, a conductas, aún no patológicas, ¿no? Se ve impactada de manera muy importante. Y como mencionaba anteriormente, esa es la línea base de la cual parte la siguiente generación. Entonces, si no desarrollamos capital biológico, ¿no? Este impacto de las adversidades se van acumulando y se van haciendo transgeneracionales. Lo que tenemos en México a nivel de salud es el resultado de muchas generaciones que han vivido, nacido y crecido en situaciones de pobreza y de inseguridad alimentaria. Y esto tiene un impacto muy importante a nivel económico, porque una población que biológicamente ha sido disminuida en su capacidad de desarrollarse al pleno, no rinde igual, no puede trabajar igual, no puede pensar igual, no puede planear igual, no puede tener las mismas prioridades. Entonces, nuestro capital humano a nivel nacional está a un solo porcentaje de su capacidad, ¿no? Entonces, eso tiene repercusiones económicas, sociales, ¿no? Conductuales, de salud. Ahora, se nos juntan el hambre con las ganas de comer, como dicen las abuelas, porque tenemos una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Y un mercado, ¿no? En donde la oferta alimenticia barata, ¿no? Es aquella que no nutre. Entonces tenemos situaciones biológicas que nos hacen propensos a ciertas enfermedades, como es la diabetes, como son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que cuando hay un desarrollo pobre en cuestiones de inseguridad alimentaria y después se encuentra con un ambiente obesogénico como es el que vivimos, ¿no? Urbano o periurbano, se potencian todos los males, ¿no? Y tenemos una población con altísimos riesgos de las enfermedades que hemos mencionado. Entonces, una forma de atacar esto al futuro es resolverlo primero, ¿no? Y trabajar para resolver lo segundo. Es un conjunto que no se puede separar, ¿no? Y por otro lado, se nos viene lo peor. Porque resulta que lo que estamos viviendo ahora es un cambio climático muy fuerte. Que eso lo que va a generar es dificultad para la producción de alimento. Entonces, si tenemos un campo mexicano totalmente deteriorado, con dificultades grandes de producción en este momento, y viene un cambio climático que está acelerado por la mala producción, estamos yendo en un ciclo de retroalimentación negativa que nos va a llevar a disminuir más aún la capacidad de producir alimento para el país. Y va a generar más migración hacia las ciudades, que es donde más se generan los gases de invernadero, sí, que deterioran el clima, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dice es que una de las grandes esperanzas para poder absorber el carbono que está de más en el ambiente por lo que hacemos en las ciudades principalmente y en la industria es el suelo, donde se puede generar un sumidero de carbono que pueda reversificar este proceso es en los suelos, pero no tratándolos como los estamos tratando, sino que resulta que si hacemos agricultura de conservación, que es lo que nosotros estamos promoviendo en esta comunidad, estamos al mismo tiempo que produciendo mejor para un largo plazo, estamos capturando carbono para el país y para el mundo. De tal manera que poco a poco en esa agricultura de conservación se va capturando carbono y entonces el suelo está produciendo, primero, independientemente de los agroquímicos que al producir se producen un montón de gases de invernadero y contaminan. Y por el otro estamos jalando carbón del ambiente y otros gases de invernadero al suelo y guardándolo ahí para usarlo de manera adecuada para producir plantas y no gases. Entonces, la seguridad alimentaria es algo esencial en el universo, porque no nada más es un asunto de alimentarnos, sino es un asunto de reversificar un proceso muy complejo de transformación del planeta desde lo local.
El problema es que hay que actuar desde lo local para resolver el problema global. Así de importante es. Ahorita que tomas de esto que dices del problema global, ¿tienen ustedes estadísticas de qué tan amplia o qué tan grande es la inseguridad alimentaria en el país? Nosotros no las tenemos, pero las tiene en Sanud, las tiene el gobierno. Hay distintas formas de medir la seguridad alimentaria, ¿no? Las que se utilizan para hacer las estadísticas nacionales están basadas en una escala que se llama la escala mexicana de seguridad alimentaria, que es derivada de una que se hizo específicamente en Latinoamérica y que genera un indicador, ¿no?, de autorreporte de las familias cuando son encuestadas en términos de si han tenido suficiente para comer o no, si han disminuido sus porciones, si han pasado cierto tiempo con suficientes alimentos, etcétera. En base a esos indicadores que tienen sus bemoles, ¿no?, tenemos zonas del país, es muy heterogéneo, pero son las zonas de los estados que tienen una proporción mayoritariamente agrícola de subsistencia, poblaciones con una que se identifican como indígenas, ¿no?, hasta de un 30, 35, 40%, ¿no? Esos son en términos de las estadísticas, ¿no? Sin embargo, la inseguridad alimentaria es más allá de tener hambre o no tener hambre, ¿no? Porque uno puede comer productos que le aportan calorías, ¿no?, y el hambre no se siente, pero no está nutriendo. Entonces hay un aspecto cualitativo, ¿no?, que es muy complicado de medir y que es muy probablemente mucho mayor a nivel nacional. Es decir, la gente... Hay ciertamente regiones donde hay hambre, donde no hay suficiente alimento para poner en la mesa, pero hay regiones en donde hay suficiente alimento, pero no es lo que se necesita como mínimo para un buen desarrollo físico, cognitivo, ¿no?, emocional. Entonces, pueden ser que esas estadísticas sean todavía más aterradoras, ¿no? En esta comunidad, ¿cuántos se están viendo beneficiados? ¿Son todos o son algunos? Como el proyecto tiene 4 programas, no todo mundo está en todos los programas, pero toda la comunidad se ha beneficiado de alguno de los programas en algún momento. No hay nadie que haya quedado fuera, ninguna familia que haya quedado fuera. No todo mundo está en la parte productiva, no todo mundo está en la parte materno-infantil, no todo mundo está en el taller de costura. Hay de todo y la gente voluntariamente se inscribe en lo que quiere y permanece todo el tiempo que quiere y se sale cuando quiere. Y entonces ha habido oportunidad de que todo mundo esté involucrado en algún momento. Sí, por ejemplo, en el programa materno-infantil, en diferentes momentos, según la edad de sus hijos, ha participado el 100% de las mujeres de la población e incluso han venido de otras poblaciones al programa porque han visto los beneficios. Sí. ¿De qué otras poblaciones se han acercado? Por ejemplo, vienen de Chocotepec, de San Isidro, de Plan de la Cruz, de la población grandota, Ayahualulco, y bueno, hay otro municipio abajo, más grande. Y también, por ejemplo, la primera vez que se dio capacitación para siembra de hortalizas y luego se puso el invernadero, participaron 86 mujeres. Que ellas ya tienen como ese saber y que muchas pues lo están plantando ya en sus traspatios, aunque en este momento no estén en la cooperativa del invernadero. ¿No les han dicho estas comunidades que se han acercado que les gustaría que también llevaran este programa? Sí, por supuesto. Varias veces, sí. Falta manos. Sí. Y no solo de allí, sino hasta de otras más lejanas. Pero bueno, hasta que no terminemos de ver cómo es esto y sobre todo porque no tenemos más que 2 manos y es complicado, pues es terminar y hacer bien las cosas en una comunidad, porque realmente es trabajar de manera muy profunda. No es solamente un proyecto pues de hacer mucho por muchas comunidades, pero muy poquito, sino tratamos de profundizar y de estar. Y por ejemplo, nosotras subimos cada semana, todas las semanas, los jueves,
estamos en la comunidad, lo cual no es fácil porque, bueno, hay que hacer cosas aquí, pues aquí mismo, en nuestros institutos, y hacerlo ya en más comunidades, pues no. Bueno, pues el tiempo se nos está agotando. Yo le quiero dar las gracias por habernos acompañado y felicitarlas porque realmente es un buen proyecto, no solo por lo que es, sino por lo que están logrando. Me dio mucho gusto escuchar todo lo que están logrando por una sola comunidad, pero que yo espero que en poco tiempo realmente se puedan extender porque los beneficios, por lo que escucho, realmente son muchos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les agradezco aquí. Espero tenerlas en otra oportunidad. Gracias. Nosotros nos despedimos. Le agradezco a nuestro auditorio de Teleclic y al Calor Político que nos hayan acompañado una vez más en esta serie de entrevistas de Pretextos de la Ciencia.